Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla y de Bonilla Artigas Editores, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Entre Siglos e Infancias. Para la presentación de hoy contaremos con la presencia de varios autores. Bueno, lamentablemente Ricardo Pérez no va a poder estar acá, pero va a leer un texto en presentación suya, Claudia Álvarez. Claudia Álvarez Salazar. Salazar, perdón. ¿Sí? Vamos a tener a Maya Pérez, vamos a tener a Ilan Semo y a uno de los coordinadores del proyecto, que es Carlos San Juan Victoria. Bienvenidos. Muy amable, muchas gracias y buenas tardes. Vamos a tratar de iniciar esta plática que espero sea ágil y agradable, esperemos, para comentarles sobre este libro que recupera un conjunto de historias infantiles. Sin más les digo, bienvenidos amigos, amigas, a esta presentación de Entre Siglos, Infancias, un libro que se empezó a cocinar a fines de la pandemia entre 8 colegas de diversos sexos, colores, oficios, profesiones e ideologías, que no solo no se pelearon y dividieron, sino que casi se hacen amigos de la infancia. Al tener el libro en las manos, nos felicitamos de haber encontrado un editor sensible y capaz de recuperar el tiempo ya ido, materia central del libro, en novedosos diseños de portadas y de interiores, y de captar el ánimo subversivo del pasado, de eficaz disolvente de las certezas de nuestro tiempo, entre otros, su poderosa afectación de este tiempo actual a la flexibilidad creativa del Homo sapiens para crear muchos modos de vivir, e incluir a este libro en su colección Heterotopías. Agradecemos su apoyo y comprensión tanto a Juan Luis Bonilla, su director, como a André Ursúa, coordinador editorial, y a Manuel Illanes, responsables de difusión. Tenemos el honor de compartir con ustedes el comentario de Ricardo Pozas Monfort, uno de nuestros más prolíficos y reconocidos historiadores, especializado en el siglo XX mexicano. Por un problema ineludible, tuvo que viajar y nos dejó un texto que me encantó, que nos hará el favor Claudia Salazar, autora del libro, psicóloga reconocida y profesora de la UAM Xochimilco, de leernos. Desde aquí te mandamos un fuerte abrazo, querido Ricardo, espero que ojalá y puedas vernos. También nos acompañan dos de los autores, Maya Lorena Pérez Ruiz, queridísima amiga, una de las antropólogas más destacadas del INA y del gremio en América Latina, de pluma versátil, que lo mismo pare poemas, novelas o libros científicos. Ilan Semo, profesor de Historia del Tiempo Presente de la Universidad Iberoamericana, editor de la revista Fractal, un pilar desde hace décadas de la cultura crítica y de vanguardia de nuestro país, quien además cada semana nos ofrece en las páginas de la jornada reflexiones profundas y multidimensionales sobre los problemas muchas veces simplificados de nuestro presente. Ambos nos van a hablar de esta experiencia singular donde personajes distantes, los autores, crearon una heterotopía, un momento y lugar para recuperar la riqueza y diversidad de tiempos que se desvanecen al paso de los días. Sin más, cedo la palabra a mi querida amiga Claudia Salazar Villava. Pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Pongo a disposición mi lectura, mi voz, a disposición de la prosa generosamente escrita por Ricardo Pérez Monfort para hablar sobre este libro.
A manera de presentación. Largo río de llanto, ancha mar dolorosa, República de ángeles, patria perdida, país mío, nuestro, de todos y de nadie. Efraín Huerta. Pareciera que al rondar los 70 años más, años menos, el síndrome memorioso se activa en una buena cantidad de seres humanos que están arribando a dicha meta. Recuperar los recuerdos y las imágenes de la infancia y la adolescencia, los paisajes y las vivencias tempranas, las primeras relaciones y los impactos iniciales del mundo exterior, suele ser un ejercicio que permite valorar parte de lo logrado a lo largo de los años de madurez y de la llegada al momento en que se empieza a hablar de la pertenencia a la categoría de adulto mayor. Para quienes estamos ligados a las ciencias sociales y a las humanidades, y tal vez para todo aquel que se interesa por las transformaciones y las experiencias humanas, esos recuentos suelen preguntarse cómo fue que se adquirieron las primeras conciencias y cuáles fueron las circunstancias que eventualmente determinaron los principales intereses y las inclinaciones vocacionales de la vida vivida hasta ese momento. Ejemplos hay miles, desde la clásica Habla-Memoria de Vladimir Nabokov, hasta El vivir para contarlo de Gabriel García Márquez, o Mi familia y otros animales de Gerald Durrell, pasando por Los hechos de Philip Roth y Los cielos azules de la infancia de Ricardo Garibay. Una buena cantidad de escritores han recurrido a sus recuerdos infantiles para armar sus piezas literarias. Sin embargo, en las ciencias sociales pareciera existir un prurito de no personalizar demasiado los trabajos científicos, aunque justo es reconocer que cada vez son más quienes reconocen un involucramiento de orden personal en sus estudios. Tal es el caso del libro que hoy presentamos. Los 8 relatos que componen Entre siglos, Infancias, coordinado por Enrique Montalvo y Carlos San Juan Victoria, tiene la virtud de mostrar la gran variedad de referencias, coyunturas y estilos a través de los cuales es posible aproximarse a esos tesoros hundidos en el barco que quedó bajo el mar del tiempo. Según la metáfora inicial de los coordinadores, que son los recuerdos infantiles. Si bien estos 8 relatos de 2 mujeres y 6 hombres comparten la temática y el espacio de su niñez, cada uno es una valiosa aportación al conocimiento de cómo se vivieron los primeros años de quienes hoy en día son economistas, sociólogos, antropólogos, psicoanalistas, historiadores, escritores, profesores y militantes de movimientos y partidos políticos de diversas causas sociales. Todos ellos han aportado significativamente a la lenta transformación de este país y al conocimiento social del mismo. Y al explayarse en sus recuerdos, queda claro que no solo lo hicieron a conciencia y porque se propusieron tratar de entender cómo fue su infancia durante los años en que el México posrevolucionario entraba en crisis, sino también por el disfrute que significa de pronto acceder a una nostalgia un tanto melancólica que no deja de ser positiva y propositiva. Por eso cada uno de estos relatos merece comentarse brevemente. Un apunte para la memoria de Jaime Valli comienza con la bendición de un flamante auto rojo recién comprado por un vecino en la colonia Vértiz Narvarte. La omnipresencia de la religión católica en el México del civilismo parecía darse un quien vive con la paulatina norteamericanización de la vida urbana. El béisbol, las carreras de automóviles y poquito más tarde el rock and roll se combinaban con algunos momentos de la mal llamada época de oro del cine nacional. Un momento especial en la sinagoga de la calle de Monterrey
le desarticuló a Jaime su experiencia religiosa, pero le aclaró su oposición a las discriminaciones y a los actos represivos. Una breve estancia en Tapachula le demostró cómo los chiapanecos y los guatemaltecos eran lo mismo, comillas, en esa ciudad llena de vegetación exuberante en los patios de las casas, cierra comillas. Mientras la Ciudad de México se convertía en el polo de atracción de cientos de miles de provincianos, a la familia de Jaime le tocó tener que irse a Tijuana, entonces un pueblote, con sus mexican señoritas y sus marines invadiendo periódicamente la Avenida Revolución. Ahí tuvo que aprender a vivir en la pobreza, pero también en medio de la opulencia de aquel casino de agua caliente que el cardenismo convirtió en una sede del Instituto Politécnico Nacional. La conciencia militante de Jaime se despertaba al son de las manifestaciones del FNT y de las lecturas de Carlos Marx, que un pocho les recomendó a él y a unos amigos. Igualmente se decidió por la acción colaborando en la obstrucción de la vía del tren de la Santa Fe Railroad Company, y finalmente la vida lo llevó al casco de Santo Tomás, el ombligo del mundo, a estudiar ingeniería y a que el gusanito de la política le indicara que estaba ya ocurriendo una ruptura entre su vida infantil y adolescente para arribar a la primera adultez. Esto ocurriría a la par de un acontecimiento que afectó a todos los que vivimos en el México de finales de los años 50 y principios de los años 60, la Revolución Cubana. El paso del aguador y los cantos escolares es el título del apartado que escribe Jorge Fernández Sousa. De entrada nos traslada a Mérida, al mediar el siglo XX. Una serie de personajes cotidianos como el propio aguador, el carbonero, la tamalera, el panadero, el fusilado, el poeta del crucero o el chino reparador de ollas, entre otros muchos, desfilan por la evocación de esas calles blancas, calcinadas por el calor del inclemente verano. Los juegos locales, como los tamalitos de la olla o la chácara y la escuela, dan pie a un recuento detenido sobre sus abuelos yucatecos y cubanos, sobre su padre médico y su madre maestra. Desde muy temprano, Jorge se entera del racismo existente en la sociedad yucateca, al igual que de la presencia de las ideas socialistas. Destaca la importancia de Ise, una sirvienta maya hablante con la que vivió hasta que presenció su boda en Chicxulub. Las celebraciones y la cocina regional pueblan aquel mundo infantil, lo mismo que las lecturas impuestas por su madre rigurosa. Los Tres Mosqueteros, Platero y yo, así como la revelación de la historia local con su propio héroe, Felipe Carrillo Puerto, y las remanencias de la casta divina derivada en una casta beduina. Entre las muchas reflexiones y anécdotas de este relato, habría que destacar por lo menos dos. Una visita a Cuba en 1959, pocos meses después del triunfo de la Revolución, y el cúmulo de contradicciones que se le presentaron a Jorge al confrontar las circunstancias particulares de Yucatán frente al centralismo mexicano. Pero también la importancia de los vínculos familiares, los paseos con las tías y los viajes con los abuelos y los tíos. Desde muy temprano también apareció la notable diferenciación social que existe en todo México, muy a contracorriente del discurso oficial y de la llamada cultura priista. Las experiencias de la violencia y los golpes entre niños solo parecían compensarse con las idas al cine a ver películas del Gordo y el Flaco, Jerry Lewis o Viruta y Capulina. Y también con la lectura de historietas Super Ratón, Chanoc, Alma Grande, El Santo y la familia Burrón. Por la radio, este niño yucateco siguió las transmisiones de la doctora Corazón con su abuela, que después, al entrar a la secundaria, fueron sustituidas por el cha-cha-cha, la rumba, el rock, el twist y demás.
El escenario cambió al ingresar a la preparatoria en el ciclo escolar 63-64. No pasó mucho más tiempo en que sus convicciones de izquierda se fortalecieron al arribar al año crucial del 68. Enrique Montalvo sigue con un relato titulado Un pequeño mundo dentro del grande. Como suele suceder con los escritos de Enrique, al principio presenta una aguda reflexión sobre la observación a distancia como un viaje que pretende comprender lo que entonces parecía un, cita, primer recorrido que resultaba ininteligible y según el caso hasta difícil, aplastante o abrumador. Fin de cita. Pero reconociendo también que, cita, el acto mismo de escribir sobre lo vivido, lo sobrevivido, puede convertirse en otro viaje. Fin de cita. Emprende el recuerdo de aquello que ahora le parece importante rememorar y en ese otro viaje nos lleva de nuevo a la Mérida provinciana, contándonos sobre su abuelo escritor y herrero, lo que justifica plenamente su condición de ser un hombre con tinta en las venas. Los miembros de una generación previa a la de su abuelo fueron testigos de una cruenta lucha entre conservadores y liberales, entre cristeros y revolucionarios, que dejaría una honda huella en aquel jovencito que eventualmente se convertiría en un historiador de la vida social y política de este país durante los siglos XIX y XX. La niñez la pasa en el México camaleónico y derechoso de Miguel Alemán, en un Yucatán inmerso en la contrarrevolución, con una madre católica y padre moderado que lo inscriben en un colegio religioso de los maristas. Ahí vivió lo que llama la doble moral y el solemnísimo absurdo. Adolfo Cisneros Dixit, de la religión hacia adentro y lo constitucional hacia afuera, que caracterizaría a las escuelas confesionales mexicanas. El control escolar entre premios e intolerancia mostraba en toda su forma esa hipocresía social que terminaba por ser parte implícita de esos contradictorios sistemas de reproducción ideológica fomentados por órdenes religiosas. Aún así, y a pesar del terrible tufo que Enrique recuerda emanado de las aglomeraciones de devotos encerrados en las iglesias en pleno calor meridano, y de la imposición de dogmas religiosos, aquel joven logró lo que llamaría su búsqueda intelectual, bastante lejos de las dinámicas eclesiásticas. Así lo demuestran sus citas a autores tan símbolos como Michel Foucault, Germán Hesse, Jean-Paul Sartre, André Malraux, Federico Nietzsche, Carlos Marx, Immanuel Kant, Walter Benjamin. Pero volviendo a aquel viaje por la infancia de Enrique, justo aparecen en el cine de aventuras, la quema de hormigas, la disección de lagartijas, los juegos de quimbomba o tinjoroch, las canicas, los arcos y flechas, los yoyos, los trompos, los valeros, las espadas y los tambores. Destacan sobre todo la experiencia en la imprenta de su abuelo materno y las vacaciones en la playa. También repasa la importancia de algunos objetos como el refrigerador, la licuadora, los sillones, el gran reloj de cuerda y péndulo, como centinelas de aquella nube vital e infantil. Un párrafo penúltimo contiene la siguiente reflexión, que quizá permea a todos los relatos que contiene este libro. Dice así, cita: hay cierta magia en la vida infantil de aquellos tiempos que merece la pena referir y comprender. Tiene que ver con la época en la que el capital no se había extendido tan abrumadoramente, imponiendo sus exigencias al uso y distribución de los espacios y edificaciones, al ritmo del tiempo, transformando la noción misma de la naturaleza y actualmente incluso redefiniendo la forma misma de vivir los cuerpos y desfigurando el sentido mismo de lo humano. Fin de la cita. Porque finalmente es la naturaleza humana lo que destaca en estos relatos sobre la infancia. Un crisol de vidas y recuerdos relata la memoria y las evocaciones infantiles y adolescentes de Maya Lorena Pérez Ruiz. Con una prosa cuidada, rayana en lo poético y lo melancólico,
Este apartado comienza llevando al lector por una serie de fotografías que le sirven a la autora para estimular su memoria. Pasan por este recuento los abuelos, sus casas, sus lugares y una constante referencia a Michoacán, entre Uruapan y la Tierra Caliente, Apatzingán y la cercanía del general Lázaro Cárdenas. También se percibe un vínculo fuerte con la guerra en España, pero sobre todo una mirada infantil plagada de frutas, manantiales, telares, estanques y relatos oscuros del Charro Negro, La Llorona o El Descabezado. La vida en los ranchos y en la provincia michoacana de sus abuelos la retrata Maya con un despliegue barroco de referencias a la naturaleza, a los ritos, a las consejas populares y a la comida. Regresa a las fotografías cuando habla de su madre, quien sería una de las primeras estudiantes de medicina de la Universidad Nicolaita, para después seguir con su padre, el pintor, muralista y maestro, ambos herederos del espíritu de la educación socialista y las luchas anticlericales fincadas en el Michoacán cardenista. Mujer fuerte, decidida y cumplidora, la madre de Maya resultó ser la piedra angular de aquella familia con 5 hijos, después de que su padre muriera en un accidente en 1970. Para entonces, quien escribe estas amables líneas ya tenía 15 años y por lo tanto decide regresar al relato de su infancia, nuevamente acompañada por unas fotos, en las que se ve a sí misma en medio de un mundo nebuloso, como una niña desolada o vagamente reflexiva, como un títere triste. Sin embargo, la camaradería entre hermanos y amigos se muestra con varios ejemplos vividos entre viajes, accidentes, mucha natación y mucha libertad. La lectura de historietas como Memín Pinguín o Los Supersabios se alternaba con las fábulas de La Fontaine y la enciclopedia juvenil. Se percibe en este relato una infancia con plena seguridad, tal vez proporcionada por la fuerza anímica de la madre, el padre y los abuelos, en la que formar parte de una palomilla que salía a recorrer las calles y los alrededores de Uruapan nos acercaba a la naturaleza, pero también a los seres humanos simples y pobres. Cita. Si pudiera caracterizar mi infancia a través de sensaciones y colores, escribe Maya, diría que fue húmeda, verde y azulada, con manchones de color naranja y magentas, además de que olería a pan de horno de leña y ráfagas de libertad, cruzado el ambiente, sin embargo, por huecos oscuros de soledad, porque es verdad también que la padecíamos, posiblemente por la incapacidad de los adultos de asomarse a lo que nos sucedía de niños como exploradores de la vida. Fin de la cita. Muchas gracias. Y en efecto, parece que también hubo sinsabores en la infancia de esta mujer, sobre todo causados por la disidencia política y la mojigatería provinciana. Tanto así que hubo que dejar la vida en Uruapan para mudarse a la Ciudad de México, en donde empezaría una nueva etapa en aquella vida ya no tan infantil. Una condición urbana de sector medio y de pobreza mostró su cara luego, y con ella también un rostro violento, el del 68. Múltiples lecturas acompañaron a Maya mientras cumplía los 15 años. Gorky, Ostrowski, Posas, Castellanos, Rulfo, Traven, García Márquez y demás. Pero también ocurrió la muerte de su padre y con ello dejó de creer en Dios para comprometerse con las causas sociales y entrar de lleno a la turbulencia de la juventud. Claudia Mónica Salazar Villava titula el recuento de su infancia con 3 palabras: Los pasos ligeros. Comienza con los relatos de su padre sobre su primera juventud en la Mérida de los años 20 y 30. Quien escribe esta cuidadosa prosa parece confundir su propia niñez con los recuerdos de aquel progenitor que vivía el divorcio de sus padres en casa de sus abuelos, dada la afición de su madre por el teatro y los camerinos. La experiencia paterna en provincia concluyó al trasladarse a la Ciudad de México
y después de algunos exabruptos de la madre teatrera, continuó su vida muy apegado a la industria textil que al parecer había sido el quehacer de su propio padre, muy ligado a la producción henequenera. Un tío llamado Arturo fue como un abuelo para Claudia, con lo cual no perdió su vínculo con Yucatán gracias a los quesos, a la mantequilla y a la carne enlatada que traía de contrabando de la península, pero también por el acento y los modismos peninsulares que salpicaban su hablar. Algunos mitos mayas también poblaron la infancia de aquella niña gracias a los relatos de su padre y al tiempo que les dedicaba a ella y a sus hermanos. La madre de Claudia venía de una familia con pretensiones aristocráticas venida a menos, que siguió la tradición de ser pobre entre ricos. Cuenta la autora, comillas. En confianza era gritona como italiana y en su vida social muy fina, pero siempre desconcertada con las formalidades. Bailadora y fiestera, lectora de Sartre y de Fromm, escuchaba a los Beatles. Comillas. Y como buenos miembros de una generación de católicos progresistas, padre y madre se entusiasmaron con la Revolución Cubana y con las misas con mariachis de Méndez Arceo. Durante la infancia de Claudia vivieron en una colonia clase mediera, con salidas intermitentes a los alrededores de la ciudad y manteniendo una relación estrecha con quienes los rodeaban, ocupados en la tienda de abarrotes, la tortillería, la tlapalería, la carnicería, la pollería y demás. Aunque esa especie de calma se terminaba los fines de semana entre peleas familiares causadas por los celos de la abuela. La familia Salazar Villaba formaba parte de cierto círculo de izquierdosos ligados al Partido Comunista que festejaron la llegada de Allende al poder en Chile y que leían autores rusos y latinoamericanos. Claudia y su hermana fueron a la secundaria en Coyoacán y a su hermano lo mandaron con los maristas. Poco después, ella empezó a ir a las peñas y a discutir sobre política, a acudir a marchas. Mezclando el marxismo y la religiosidad cristiana, se vinculó con algunos representantes de la teología de la liberación, quienes la llevaron a la Chinantla en Oaxaca, y reconoce, la Chinantla fue la escuela más importante por la que pasé. Adoptada por una familia local, Claudia aprendió a apoyar a las comunidades en compañía de Geno, una monja radical en pantalones de mezclilla, que era la médica de un centro de salud en San Felipe que estaba a 7 horas de camino a pie de Valle Nacional. Ahí practicó las bases de los primeros auxilios y de comprometerse políticamente, intentando cuidar la salud de las pequeñas poblaciones dispersas de la Chinantla. Cita. Además, aprendí a echar tortilla, a decir 4 palabras en chinanteco, a vivir pobremente pero contenta, a escuchar los sonidos del monte en la noche, a entender que mi mundo en la ciudad era una mierda consumista, que en la sierra nos podían matar a todos. Se puso feo. Nos fuimos. No volví. Para Claudia, en efecto, ahí terminó su infancia. El sexto relato se llama Memorias de la Patria Perdida y su autor es mi querido amigo Carlos San Juan Victoria. Gracias a esta narración he podido conocer un poco más de su vida temprana, que por lo general durante nuestras conversaciones ha estado cubierta de una amorosa capa de discreción. Con una estructura que combina diversas voces, tiempos y personajes, el texto de Carlos se remonta hasta principios del siglo XX, con sus abuelos que vivieron en la Mixteca Alta, en Santiago, Yolomécatl y en Tamazulapan, siendo maestros en la sierra de Cuicatlán, Oaxaca. El relato continúa hablando de los padres de Carlos, quienes con 5 hijos pequeños arribaron a la Ciudad de México en la década de los años 40 para establecerse en el barrio Bravo de San Lázaro. Como parte de esa migración interna, que constó de más de 11 millones de provincianos tratando de hacer la vida en las grandes ciudades, aquella familia, en efecto, se enfrentó, cita, a otros códigos culturales y a otras jerarquías sociales. Fin de cita.
La patria perdida de esa infancia, citando a Sándor Márai, tiene un par de dobles condiciones, la alegría y el dolor, la condena y la redención. El olor, al igual que muchas otras memorias, dicta las primeras frases del pequeño Carlos. La leña quemándose, la repulsión ante la emulsión de Scott, la memoria enquistada de la milpa y de pronto también el olvido, fueron formando cadenas en sus recuerdos. Pero la imagen que quedó fue la de la fotografía en que aparece vestido de vaquero con su pistola y sus fulminantes. Y en el espacio auditivo quedaron las combinaciones de Nat King Cole, Cole Porter, Miguel Aceves Mejía, Lola Beltrán y, claro, la música cubana. Pero también apareció la diferenciación de género. El que llora es niña. La familia era de una categoría que solo los mexicanos pueden entender, laicos guadalupanos. Lo mismo apelan a una religiosidad de corte indígena con su altar de muertos en noviembre, que a una Semana Santa claramente hispanizada, a los bautizos y a las misas de muertos. Pero entre esos ritos, los que terminaron ganando el partido fueron aquellos con clara dimensión laica, como dar el grito el 15 de septiembre, y sobre todo la educación liberal, retomada por los revolucionarios y posrevolucionarios con todo y sus contradicciones. Una primera crisis de conciencia de aquel jovencito fue darse cuenta de que Disneylandia y los vaqueros estaban en los territorios que los gringos le habían arrebatado a México en la guerra del 46. El rechazo a la escuela le hace pensar a Carlos que durante esa etapa de su vida vivió un primer anarquismo existencial. La violencia elemental entre los pequeños y los grandes y los juegos con trompos, canicas y patines dieron lugar a unos niños profesionales que vivían en la calle y por la noche miraban las estrellas en las azoteas. Pero además de esas circunstancias apuntaladas por la radio, la disposición al baile y las discusiones sobre la revolución cubana en casa, una afición doble se fue afincando en aquel jovencito: la lectura y las librerías. Poco a poco la cultura universal representada por el maravilloso viaje de Niels Holgersson de Selma Lagerlöf, el libro de las selvas vírgenes de Rudyard Kipling, David Copperfield de Charles Dickens y Los tigres de Montparnasse de Emilio Salgari se volvieron parte de sus intereses. Pero también en esos tiempos la imposición del agringamiento cultural, auspiciado por los medios de comunicación masiva, ganaba cada vez más fuerza. A dicha marejada pudieron oponérsele diversos diques que volteaban a ver las sagas soviéticas de Ilya Muromets y los grandes éxitos de los Sputnik 1 y 2, así como los conciertos del coro del Ejército Rojo en la Ciudad de México. Pero sobre todo eran los movimientos de los maestros, de los estudiantes y los ferrocarrileros, ese, comillas, río profundo que solo se advertía, como ocurre cuando irrumpía en la superficie, comillas, para demostrar que no todo era desarrollismo y buena vecindad. Carlos cuenta cómo entre 57 y 60 su familia vivió un proceso profundo de concientización. La mayoría se involucró en los movimientos sindicales, estudiantiles y magisteriales que se autonombraban revolucionarios. Pero también reapareció un aparato que, en nombre de la revolución, ejercía la violencia contra sus cuestionadores a la menor provocación. Antes de darse cuenta de esa clara dicotomía, capaz de aglutinar a miles de disidentes frente a un gobierno cada vez más conservador, los recuerdos de Carlos lo llevan a los barrios urbanos de la Unidad Sifón, en el sur oriental de la Ciudad de México. Ahí se establece su familia en medio de sembradíos de flores y hortalizas, de vacas, borregos y chivos. Otra vez los olores de aquel espacio y aquella casa nueva estimulan la memoria hacia un lugar que sabe más a campo que a calle. Pero ese territorio también lo confronta con un entorno nuevo que tiene sus peligros y sus novedades, mismos que aprende a golpes y andando en bici con su perro Argos.
Su vínculo con la transgresión parece alimentar sus aventuras imaginadas y poco a poco, antes de incursionar en el backlot de los estudios Churubusco y ser detenido con sus amigos, Carlos decide dejarse llevar a un mundo mucho más interesante. Dice, a manera de remate de aquel mundo infantil, cita: luego de su fulgor resplandeciente, la patria de origen y su olor a adobe se despintaba, y se montaba en ella otra capa de experiencias que ya no eran parte de sus mitos y leyendas. Se abría un ancho mundo, incierto, de nuevas emociones, sorpresas y riesgo. Después de aquella paz mentida por una idea de patria mancillada y soñando agitadamente con futuras tormentas, Carlos inició su juventud y su madurez comprometido con la necesidad de participar activamente en la transformación de este país. El penúltimo texto de este libro es de Ilan Semo, que lleva el título de La pantalla mágica, postales de una infancia. Empieza describiendo la vida en el kibutz de Megiddo en Israel, donde Ilan vivió su temprana niñez con sus padres. Cuenta en su primera página: la ideología era socialista, si bien en la práctica se asemejaba al espectáculo de la República de los Utopos que imaginó Tomás Moro. Sus integrantes venían de Rusia, Hungría, Alemania, Siria, Líbano y México, lo que implicaba una comunicación políglota. Y como democracia básica, comillas, cada quien valía exclusivamente el valor que adquiría para los otros en ese tiempo ahora, recuerda Ilan. Aunque las tensiones entre árabes e israelíes provocadas por la llamada Guerra de Suez en 58 se colaron hasta el corazón de aquella comunidad, de la cual el niño Semo y su madre salieron para radicar de momento en Haifa, la ciudad más musulmana de Israel. Pero mientras vivieron en el kibutz, en la sección dedicada al cuidado de los niños, Ilan se prendó de una niñera llamada Maya, con quien mantuvo correspondencia muchos años después. Si bien reconoce que mucho de lo que habla sobre el kibutz proviene de los recuerdos de su padre y de Maya, a partir de su estancia en Haifa, la memoria ya le es propia, ya es la propia. Ahí también va a la escuela, a la que recuerda como un paraíso, inmersa entre las amenazas de una escalada de la agresividad árabe contra los judíos y la posibilidad de que estos fueran arrojados al mar. A través de las aguas de aquel Mediterráneo, Ilan y su madre salen de Israel y llegan a Génova, donde toman el famoso transatlántico Andrea Doria, en el que cruzarán el Atlántico. Después de una larga serie de reflexiones sobre la niñez y los tiempos pasados, con toda clase de referencias teóricas, literarias y cinematográficas, el lector arriba a la niñez mexicana de Ilan a través de diversas imágenes. La primera es aquella que desde la ventana del piso 17 de la Torre Latinoamericana, el 19 de marzo de 1959, ve los enfrentamientos entre manifestantes y granaderos en la Alameda y Avenida Juárez. Así se enfrenta al ilusorio orden que trata de imponer un régimen que se dice democrático, pero es profundamente autoritario y violento. Después vienen las memorias con sus abuelos maternos en la colonia Condesa, los edificios y las calles de aquellos rumbos sobre los que anota, cita: en cada casa una cabeza y en cada cabeza un mundo. Creo que uno de los encantos de la Ciudad de México es su inquebrantable capacidad para impedir la uniformidad. Fin de cita. En esa colonia convive con exiliados e inmigrantes. Con ellos va a la escuela y ahí también entra en contacto con una cultura juvenil de los primeros años 60, presenciando la rebeldía de su tía Aida, Ite. Con ella se entera de los nuevos atuendos y modas, de los imprescindibles electrodomésticos, pero sobre todo una nueva música: Rolling Stones, Mothers of Invention, Bob Dylan,
Janis Joplin. Cuenta sobre una tardeada en los edificios Condesa que terminó en una batalla de agua protagonizada por los vecinos molestos con el ruido rock and rollero de los jóvenes, quienes respondieron a manguerazos los ataques de los pisos más altos. Después de la muerte de su abuelo, Ilan hace un extenso recuerdo de su abuela Groman, que llevaba un negocio en el centro de la ciudad, lo que lo familiariza con aquel rumbo entre colonial y decimonónico de vecindades y comercios. Enseguida se integran al relato los abuelos paternos, que parecen, según el mismo Ilan, una antítesis de los maternos. La relación entre su padre y su abuelo era tensa, dada la militancia del primero y el temor por su seguridad del segundo. Sin embargo, el jovencito le mostró a la policía que no le temía la intimidación y con particular convicción. Cuando el patrullero lo amenazó con matar a su padre, el pequeño le contestó de sopetón: ¡atrévete! Finalmente, la memoria de la niñez de Ilan lo lleva a la mágica y su condición de pantalla viva. De ahí deriva su fascinación por tres emblemas culturales: El llanero solitario, Alicia en el País de las Maravillas y Moby Dick. Aquella infancia terminó, según el propio Ilan, al ingresar al Colegio Luis Vives a los 10 años. Este libro cierra con el texto de Claudio de Jesús Vadillo López, titulado Una infancia en libertad, que inicia mostrando la fortuna de haber tenido una madre que llevaba un diario. En él constató que su recién nacido Claudio superó una enfermedad gracias a los cuidados que obtuvo en el Hospital Infantil de México y a su médico Pepe Pisa. Después de lo anterior, anota el autor como si nada, vivir la infancia fue la mezcla de la vida escolar, la familiar y la imaginación, estimulada por la afición a la lectura, la música y la búsqueda de vivencias de lo desconocido. Viviendo en la colonia Educación al suroriente de la Ciudad de México, el béisbol, la bici y los extensos recorridos por los maizales de Tasqueña, Canal de Miramontes y Villa Cuapa, después hasta la ciudad universitaria y Coyoacán, significaron mucho para la libertad de este jovencito. Pero ya en casa tuvo la envidiable combinación de poca televisión y mucha música. Bach, Beethoven, Tchaikovsky, Chopin, Rachmaninoff. Comparando su infancia con la de sus nietos, Claudio reconoce que la suya estimuló la creatividad y el protagonismo individual más que la agilidad mental y manual. Al repasar la vida familiar de sus primeros años, aparecen los esfuerzos para construir su primera casa en la colonia Educación y las comidas que le recuerdan sus vacaciones anuales en Ciudad del Carmen, Campeche. También están ahí su tía Zoila Vadillo, la primera mujer jefa del Departamento de Música Escolar de Limba, que asistió a la familia bondadosamente, y su padre, que fue pianista de las guarderías de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Eso explica la relevancia de la música tanto culta como popular en la niñez de Claudio. Claro de Luna, los estudios de Chopin, la comparsa de Lecona y diversas piezas de Agustín Lara, el Flaco de Oro. Por el lado materno, una línea de liberales encabezada por Filomeno Mata le indujo a Claudio a vivir cierta contradicción en el seno familiar. Los Vadillo, apegados a la vida institucional, y los Mata en la histórica oposición democrática queriendo cambiar el sistema. En parte continuador de la lucha por la democracia política, pero también respetuoso de los parientes que defendían al gobierno priista, el joven se inclinaría a favor de las ideas socialistas y contra la dictadura perfecta. El recuento de los antecedentes de ambas familias resulta por demás interesante y muestra la dimensión múltiple y los posibles entrecruzamientos ideológicos y espaciotemporales que se vivieron en el México de la primera mitad del siglo XX. La formación pendular, como la llama este autor, entre lo emotivo y lo reservado, estuvo presente en las idas a la escuela en bici a 6 kilómetros de su casa
en donde por primera vez el gobierno de Adolfo López Mateos organizó los desayunos escolares a través del INPI. A través de un primer escrito descubierto en 1971 queda clara también la afición de Claudio por los libros, inspirada por su madre, entre los que destacan las biografías, las novelas rusas, los textos de historia, acompañados de una vasta colección de estampillas, insectos, hojas de árboles y especímenes biológicos. Su afán de coleccionista lo acompañó más adelante al recoger cuanto cartel y volante distribuido durante marchas y manifestaciones políticas de los años 70 en adelante. A partir de tercero de primaria, Claudio acudió a la escuela primaria Experimentación a 3 calles de su casa. Su afán de querer ser científico fue descubierto en aquella escuela, lo mismo que los contrastes sociales entre los estudiantes. Allí siguió con su espíritu coleccionista y con su otra inclinación hacia la historia, que finalmente fue la que lo terminó convenciendo. Ya más cerca de la adolescencia y la primera juventud, el 68 le impregnó de golpe su trascendencia. Vinculado tempranamente al movimiento estudiantil, Claudio descubrió los programas críticos de Radio UNAM y los suplementos de la cultura en México que producía y coordinaba Carlos Monsiváis. A principios de los 70, entre el cine debate popular que se llevaba a cabo en el Auditorio Che Guevara de la UNAM y las canciones de Joan Manuel Serrat, su afición por las lecturas y las interpretaciones de la izquierda de diversos procesos de la historia revolucionaria y contemporánea terminaron por darle un finiquito a su infancia, mismo que coincidió con el descubrimiento de su íntimo vínculo con Ciudad del Carmen. Afortunadamente, aquella comarca lagunera ya no estaba tan lejos de la Ciudad de México como cuando se hacían 24 horas en autobús de un lugar a otro. Con una evocación a la vida provinciana y playera de aquella Ciudad del Carmen de su infancia, Claudio concluye este recuento agradeciéndole a su padre por haberle abierto los ojos ante ese mundo tropical y a las emociones de la literatura. Después de esta reseña sintética, tal vez demasiado larga, no me queda más que congratular a quienes hicieron posible este magnífico libro pleno de evocaciones, recuerdos, reflexiones, nostalgias e imágenes de la infancia en aquel México que tuvo lugar a partir del medio siglo. Me quedo con la convicción de los coordinadores Enrique Montalvo y Carlos San Juan, expresada en su primera frase. Los niños lanzan sobre el mundo una mirada fresca, leve y libre. Y eso es lo que hace de este libro una pieza imprescindible para quienes se interesan en la historia contemporánea de este país. A nombre de Ricardo Pérez Monfort, muchas gracias. Claudia, muchísimas gracias, Ricardo, si nos escuchas. Ahora voy a tener el gusto de pasarle el micrófono a Maya Lorena Pérez Ruiz. Gracias, buenas noches y a todos los presentes. Pues qué bueno que vinieron a acompañarnos en la presentación de este libro tan importante para este colectivo de Entre Siglos. Y también para que los que nos están viendo en línea, pues va un saludo también. Entre Siglos da cuenta de una experiencia de un trabajo colectivo de reflexión y escritura, convocado por Carlos San Juan y Enrique Montalvo. Desde que recibí la invitación, la composición del grupo quedó en el misterio. ¿Por qué yo? ¿Por qué nosotros? Existiendo tantas personalidades ilustres que podrían hablar de su tránsito de vida del siglo XX al XXI. Hasta hoy ignoro la respuesta, aunque supongo que la selección pasó por aquello misterioso que nos acerca a algunas personas y nos aleja de otras. Podría decir que acepté participar como quien salta a lo desconocido por el mero placer de la aventura, pero no sería cierto. Lo hice porque atravesaba una crisis personal de gran envergadura, cuya cúspide había llegado con la muerte de mi madre, y escribir sobre mí
me ayudaría a volver a armar mi identidad, cuyas piezas estaban fuertemente fragmentadas. Supuse que el ejercicio lo haríamos en solitario, en esa soledad que suele acompañarnos cuando escribimos sobre nuestras intimidades. Pero tampoco fue así. El grupo decidió reunirnos los domingos para delimitar la forma de los ensayos, discutir las aportaciones de las obras biográficas que supusimos nos ayudarían, así como para revisar los avances de lo que cada uno iba escribiendo. Y, ¿por qué no?, también para acompañarnos en esas tardes noches de los domingos que suelen ser extrañas, como limbos de tiempos transitorios que son. Nos sorprendimos con los primeros avances. Todos le dábamos a la infancia un gran peso, como si reconstruir aquella época de alguna forma genealógica fuera a sentar la trayectoria de nuestro linaje, reconociendo la importancia de sus actores primordiales. Y en ese punto, recordando sus personalidades, sus enseñanzas y las experiencias de vida que nos transmitieron. Decidimos que haríamos 2 libros, uno de nuestras infancias y otro de las correrías de nuestra adultez. La decisión nos alentó en un sentido y nos dificultó la tarea en otro. Éramos hijos, nietos y bisnietos de personajes casi de novela y nos enfrentamos al reto de comprendernos en esos núcleos familiares que nos obligaban a poner atención en los contextos históricos pasados y presentes para no caer en la tentación de vernos como productos lineales de nuestros ancestros o, por el contrario, a considerarnos como individuos capaces de construirnos únicamente por nuestra voluntad. Cada uno de nosotros tenía que hablar de sí mismo, pero ¿cómo superar la preponderancia del yo, del yoísmo acrecentado por el ego? ¿Cómo hacer de nuestra autobiografía algo más equilibrado entre el yo individual y el contexto social y cultural en que nacimos y nos desarrollamos? Nos pusimos a leer. Y en nuestra selección de lecturas nos encontramos los extremos. Por una parte, Jean-Paul Sartre, en el libro Las Palabras, habló solo de 3 aspectos concentrados en su infancia: de su descubrimiento de los libros como su mundo real, de su encantamiento con el poder creador de las palabras y de su decisión de dedicarse a escribir como única opción de existencia. Y por el otro, Annie Ernaux, en su libro Los años, al relatarnos su vida, su ser individual se diluía hasta casi desaparecer en lo que vivió su generación. Una opción intermedia nos la presentó Stefan Zweig en El mundo de ayer, en donde articula magistralmente su yo con el mundo que le tocó vivir y lo terrible de su devastación. Una tarea no menos difícil fue acordar qué debíamos entender como infancia y la delimitación temporal de esa etapa. Luego de mucho pensar y conversar, el grupo decidió que cada uno de nosotros escribiera sobre su infancia según lo considerara, con absoluto respeto a sus vivencias y sus formas de escritura, y hasta con la temporalidad que le fuera significativa. Al fin y al cabo, decir cuándo se es y se deja de ser un niño es una convención que puede adaptarse a las historias personales. En mi caso, las fotografías conservadas en el álbum familiar por mi madre fueron la guía para rememorar y verme a mí misma, con el resultado de que al hacer la reconstrucción de mi infancia, pude reconciliarme con mi lugar de origen, conmigo misma, con mis hermanos y en conjunto con la totalidad del linaje del que provengo. A continuación, algunos pequeños fragmentos de mi texto. El evento de la muerte de mi madre me remueve las ausencias y alborota las emociones sin límites precisos, sin orden ni secuencia, lo cual me arrojó a hurgar en el álbum familiar que ella tosuda y consistentemente alimentó. Las fotografías se suceden, primero en tono sepia, luego en blanco y negro, y aparece el color hasta que nacimos sus 5 hijos. En el claroscuro de las imágenes, los ancestros aparecen como estampas de viejo cuño, salidas de películas o libros antiguos. Los siento lejanos con sus poses tiesas, sus ropas anacrónicas, sus entornos desconocidos,
y sus gestos neutros ante la toma de una placa fotográfica en la que debían borrar cualquier circunstancia o sentimiento. Por el contrario, aquellos que sí conocí me remiten a recuerdos míos o que me fueron implantados en épocas tempranas. No dejo de observar y me pregunto cuánto de los personajes del álbum forman parte de lo que mi madre fue y en lo que yo he sido. Un lugar importante lo ocupan las fotografías de cuando mi madre estudiaba medicina, las de su graduación y, por supuesto, las de su boda con mi padre, Manuel Pérez Coronado. Se les ve muy jóvenes, él con cara de adolescente a punto de sazonar, ella con una falda blanca y recta, con el pelo hasta los hombros y rizados, al estilo de María Félix. Ella misma como diva con esa belleza tierna y audaz que cautivó a sus compañeros y maestros de la universidad. Las anécdotas, como las que se plasman en el álbum, nos muestran a una madre fuerte, decidida y cumplidora, a veces teniendo que vencer adversidades como las de ser una mujer inteligente en un mundo acotado por los hombres en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán. Nuestra diversidad de rostros cuando aparecemos los hijos, aparecen con colores y temperamentos que no pueden ser obra más que de una sangre mestiza, rica en genes indios, españoles y alemanes, según una larga historia difícil de reconstruir, pero que se confirma en indicios. Que tuvimos ancestros indígenas morenos del pueblo de Paracho, de paradójico apellido Rubio, se nota en los genes de Pepe, mi hermano, moreno, lacio y ojos achinados, y en Itzia, también morena y de enormes ojos castaños. Que hubo por ahí algunos españoles se advierte en la pinta de mi otro hermano, Emanuel, con nariz recta, pelo ensortijado y cejas abundantes, mientras que los alemanes, esos sí identificados como el bisabuelo Germán, se advierten en mi altura, mis pómulos altos y el color de mi pelo, así como Nireri, igualmente castaña, aunque con indisciplinados mechones rubios y otros rubicundos de tono rojizo. A mi madre le gustaba contar que cuando yo tenía 2 o 3 años, durante el desayuno, la tortilla que sostenía en mi mano me era robada por un pato audaz que me rondaba para obtener comida gratis. El mismo gesto tengo desde los 5 meses y veo la cámara metida en mi carriola. Se repite al posar junto a una cabra vestida de holandesa, 4 años, y cuando con una enorme flor en la cabeza y un amplio vestido de tul, voy sobre un carro alegórico para festejar la primavera, a los 5 años. Y la tengo otra vez ya de adolescente, cuando con un elegante vestido de lunares rojos estoy parada junto al estanque de la abuela Felicitas, en una de las comidas que se hicieron bajo la enramada de chayotes y que yo recuerdo como una de las más felices. Y entonces, ¿a qué venía ese mohín de niña desolada? O tal vez vagamente reflexiva. La misma cara de títere triste tengo en el 90% de mis fotografías, sin que yo me recuerde especialmente compungida o melancólica. Es cierto que muchas veces me recuerdo entregada a pensamientos que iban más allá del momento de la toma fotográfica, aunque no necesariamente estaba triste. Entonces, ¿a qué esa cara fotográfica, aunque no necesariamente? ¿Era únicamente teatro? ¿De dónde venía esa cara? Alguna vez mi madre me encontró llorando frente al espejo y al preguntarme por qué, yo le confesé que era un ensayo para cuando ella se muriera. Un psicoanalista diría que el origen estaba en mi lugar como segunda hija, sentencia tal vez cierta, porque los padres no tienen la misma actitud, el mismo cuidado ni la misma paciencia con él o la primogénita que con los hijos siguientes. Además que la relación entre hermanos tampoco es un campo de margaritas, similares todos bañados por el sol. No recuerdo que algún adulto nos preguntara alguna vez por lo que hacíamos por las tardes. En nuestro caso, mi padre viajaba todo el tiempo o se ensimismaba en su taller cuando estaba en Uruapan, en tanto que mi madre trabajaba 2 turnos, uno en salubridad y otro en el seguro social. Así que cuando ella llegaba a casa nos encontraba bañaditos y en pijama, listos para merendar e irnos a la cama,
Para oscuras, escuchar las radionovelas de Chucho el Roto y El Ojo de Vidrio, porque las aventuras de Calimán y San Martín de Porres las escuchábamos después de comer. Si me pidieran caracterizar mi infancia a través de sensaciones y colores, diría que fue húmeda, verde y azulada, con manchones de colores naranjas y magentas, además que olería a pan de horno de leña y a ráfagas de libertad. La incertidumbre la empezamos a identificar cuando en la escuela nos comenzaron a ver como extraños, porque no íbamos a misa los domingos, cuando a escondidas de mi padre, mi madre tuvo que obligarnos a hacer la primera comunión, y cuando en la calle los niños ricos desde sus autobuses escolares nos gritaban comunistas. Mi infancia concluyó al terminar la primaria. De esa época quedaron tatuados en lo más profundo de mi identidad el valor del colectivo, el compromiso con el otro, la solidaridad y la complicidad entre hermanos, la pasión por conocer, la fascinación por descubrir y aventurarse, y la estética de los rostros campesinos, los paisajes, los pueblos y la naturaleza agreste del entorno, aunque también el tesón, la disciplina y la capacidad de vencer el miedo. Hasta aquí mis fragmentos. Para finalizar, vale la pena preguntarse a quién les puede interesar leer estas autobiografías. En primera instancia, considero que será interesante para nuestros familiares y amigos, como los que están aquí presentes. En segundo lugar, para quienes por curiosidad o morbo les interese saber quiénes somos, porque nos han leído o han sabido de nosotros por algunas circunstancias. Y en tercer lugar, para los interesados en indagar sobre la generación que ha transitado de la mitad del siglo XX hasta el siglo XXI, con los cambios sustantivos que se han dado en todos los ámbitos. Así que invito a los presentes y a los que nos ven por línea a que nos lean. No se van a arrepentir y se van a sorprender de todo lo que allí van a encontrar. Gracias. Muy bien, Maya. Pues, Milán, por favor. Bueno, a mí me toca, no sé, pero voy a ser breve porque la noche ya avanza. Y han dicho ya que va a estar maravillosas Maya y Ricardo, que ojalá nos escuche desde Tijuana. Agradecer, por supuesto, el texto de Ricardo, extraordinario, ¿no? y tan preciso, tan reflexivo. A mí estas las presentaciones siempre me sorprende porque lo más impresionante de una presentación es que uno no le digan a uno cosas que uno ni siquiera había pensado de uno mismo una vez. Y creo que Ricardo tiene esa enorme virtud de encontrar precisamente profundidades en el texto que le son incluso a los autores mismos totalmente inexperientes. Creo que en ese grupo, que como bien dice Maya, fue inicialmente un encuentro inexplicable, porque sí éramos amigos algunos de otros, pero en su conjunto creo que la mayoría no nos conocíamos. Y devenimos auténticamente un centro de encuentro y reflexión sobre algo que nunca habíamos hecho, que era escribir sobre nosotros mismos, porque, como dice Ricardo aquí, quienes provenimos de las ciencias sociales, de la historia, nos formamos en ese absurdo y necia convicción de que el yo debe quedar atrás. Y súbitamente tuvimos audazmente que aventurarnos por un camino que, bueno, al menos creo que varios de nosotros nunca habíamos. Así es que el grupo fue formidable. Yo creo que empezamos a devenir amigos ahí, pero amigos de pantalla, que es algo que jamás hubiéramos imaginado en los años 50, ¿verdad? Yo por primera vez nos vemos con Claudia y con Maya. Se ve mucho mejor que en la pantalla. Qué bueno. Yo divido a las generaciones de hoy
respecto a nosotros, ya el INSEM que se cierne, en la generación AC y DC. La generación AC somos nosotros, no antes de Cristo, sino antes de la computadora. Y la generación DC son los chavos de 20, 30, millennials. Ahora hay una nueva que son los pandemias. Ellos son DC, después de la computadora. Una de las cosas que agradecí mucho en esas repeticiones, como dice Maya muy poéticamente, se hacían en ese mismo que son los domingos en la tarde, era que me insistieran en hablar de mí mismo, porque lo absurdo del texto que yo entregaba es que era una autobiografía que no hablaba de mí mismo. Entonces, ¿cómo es que una autobiografía que no habla de ti mismo, ¿no? Y dice bien, Ricardo, no te la pasas teorizando y filosofando, etcétera, pero entonces ya tuve que decir algunas de las peripecias que definieron mi infancia. Pero para ser fiel, y agradezco al grupo que me hayan colocado frente a la angustia de hablar de mí mismo. Para ser fiel a la otra parte, voy a hablar no de mí mismo, sino voy a extraer algunas conclusiones breves de lo que dijeron aquí Ricardo y Maya, que son muy, muy relevantes. Preguntábame a quién va a interesar esta suma de intimidades reunidas en un texto. Y ambos contestan que podría ser un documento que acaso sirva para adentrarnos en un mundo, y eso sí lo digo por el oficio de historiador, que desconocemos muy poco, que es el mundo de la vida cotidiana, la intimidad, lo que se ve en las casas, en las familias de los años 50, 60, 40. Algo ha pasado con la historiografía mexicana, con la historia del presente, que tiene una suerte de lapsus, que ya se extiende por unos 2, 3 décadas, de mudez sobre esas décadas. No sé qué pasa, que la gente no quiere escribir sobre los años 50, 60, 68, las guerrillas, algo del arte, pero si observamos cómo se escribe sobre los 30, sobre los 20, yo no sé qué pasa, ¿no? Si algo tan importante y tan devastador como fue el PRI, y una máquina que funcionó tan perfectamente, tan asombrosamente, no interesa, no hay texto sobre eso. Es decir, pasó algo también en España con la dictadura, es decir, súbitamente la gente dijo, no. Entonces la historiografía mexicana camina muy rápido hasta la fecha, siglo XIX, el siglo XVIII, los años 30 de la Revolución, y da un salto al 68 y hay un espacio, una suerte de casi hoyo negro historiográfico. Y pues ojalá la aproximación a ese mundo a través de la visión autobiográfica pues sirva para instigar algunas nuevas conciencias que vean otro lado que podría ser de alguna manera importante, digamos, para entender lo que pasó después, sobre todo con las generaciones que definieron los 60s, particularmente los 70s, los 80s. Creo que si observamos de nuevo la marcha de esa historiografía, de lo que pasó después, yo encuentro como dos niveles. La esfera de la política, la esfera digamos, de los cambios que todos rememoramos como cambios sustanciales que afectaron al conjunto del país, 68, los años 70, con el sindicalismo, las grandes transformaciones culturales, las crisis, la prensa.
emergencia de los partidos políticos, el afán por democratizar. Y del otro lado las guerrillas, gente que convencía de que era posible una otra revolución. Pero si se hace, digamos, una suerte de observación, como quería hablar un poquito de largo plazo, desde los 60, prácticamente hasta hace pocos años, los cambios son sutiles y no muchos hasta hace poco. Eso que llamamos transición democrática a principios de los años 90, yo ya he visto, tuvo poco de transición y poco de democrática. Porque ya para Calderón, lo poco que pasó fue interrumpido. Y Peña Nieto se encargó de una restauración. No veo cómo llamarle de otra manera. Más que una restauración. Entonces, si se hace una historia así, de ese estilo, los cambios parecen ser, como pasa muy frecuentemente en la historia de México, cuando el país se adentra en la necesidad de sí hacer cambios profundos, suaves, sutiles, casi imperceptibles, y de alguna manera sucede. Pero si vemos lo que pasó en la vida cotidiana, pues no podemos coincidir más que con el título del texto y el texto de Carlos. Es los años 50, 60, 70 aparecen hoy como un mundo perdido. Algo que desapareció por completo. Entonces, esa perplejidad de que me espera, hay cosas que continúan desde hace mucho, y en otra, no solo es que hayan cambiado las cosas, es que ya no hay yoyos, ya no hay trompos, ya no hay Memín Pingüín, es más, ya no hay cómics, ¿no? Los hay, pero son ya para grupos muy selectos. Todos nosotros nos educamos en Lágrimas y Risas. Tal vez eso explica todo, pero se trata realmente a nivel de la vida cotidiana de la textura de la ciudad, de los interiores de las casas, de eso que bien queda cifrado en el libro, gente que provenía de cualquier lugar menos de la misma Ciudad de México, impactando a esta ciudad con experiencias que eran ajenas, ya fuese desde Michoacán, desde Yucatán, desde fuera del país. La gradual y apenas perceptible norteamericanización de la vida cotidiana en México. Era un México muy mexicano, que se reflejaba perfectamente en la época de oro del cine. Cuando Jaime dice, bueno, es que sí, ya había un carro ahí extraño, rojo, Ford, pero para no perder la costumbre, un cura tuvo que ir a bautizarlo para... Está todo enorme, ¿no? O cuando él está en Tijuana, ¿no? Con las señoritas Miss Méxicos ahí, etc. Ese proceso que hoy es definitivo, ¿no? Hoy caminas por la calle mexicana y es un Domino's y un Starbucks y no sé qué. Cuando yo llegué a la Condesa en los años 60, crecí ahí, había dos restaurantes, esto, el CEP y la UNA, nada más, y una fonda, la Gloria, y era un lugar absolutamente acogedor. Caminan por ahí y huyen. Hoy es un centro turístico, la Fondesa, nadie es de ahí porque los desgraciados guías turísticas hacen que todo el mundo llegue a pasearse por ahí. Espantoso. Espantoso, digo bien por los turistas, bien por la Condesa, pero espantoso en el sentido de que esa intimidad quedó totalmente devastada, sobre todo después. En muchos aspectos, un mundo que se perdió y que tal vez este tipo de escritos logren de alguna manera, como en el libro de Stevenson, rescatar ese, no sé si tesoro, pero esas experiencias perdidas. Y por último, cuando escuché
escuchaba el texto de Ricardo Amaya, Carlos Lazo del libro. Me estaba preguntando, ¿tiene algo en común? Estas fotografías. Voy a destacar tres cosas. Jaime, a través de un porcho, opta por empezar a leer el manifiesto comunista en 1957. Uno nunca sabe por dónde llega ese momento. Maya, Claudia, experiencias muy disímbolas, pero también ligadas sí al encuentro. Un encuentro con un texto supone que el texto nos dice algo que no nos está diciendo nosotros cuando nos pasamos. Esos dedicados a imaginar un mundo distinto que vivíamos. Y hablar de la experiencia de Carlos, con tal o menos, pero le costó hasta los 25 años. Es una generación que está totalmente convencida que podía transformar. Y que ese era un hecho a la mano. Y que no tenía miedo, y que no tuvo miedo a comprometerse con ese hecho de las más disímbolas formas. Evidentemente no lo logramos. Es poco. Pero el viaje fue fantástico. Y eso es lo que está aquí. El principio de ese viaje. Y los destinos de cada quien son disímbolos, pero el verdadero destino está en el pasado. Al menos yo crecí en esa primera tradición cultural. No solo en el pasado, sino en volver al pasado para tratar de pegar todo lo que rompiste, ¿no? Todo lo que echaste a perder. Cuando leo los textos, también me da la impresión de que hay no sé si es un concepto, no es un concepto, es como una convicción. No en términos de ideas y eso, sino una convicción entre emocional y que hila todas esas vidas. Y es la palabra insatisfacción. De la más creativa y prolífica insatisfacción que puede existir. La insatisfacción con las condiciones, con la sociedad en la que uno ha crecido. Y allí la facilidad con que se hace la pregunta, bueno, ¿y cómo se cambia esto? ¿Por dónde? Creo que los años 60, pero más los 70. En los años 60 había tres radicales en la UNAM. Mi padre, uno de ellos, muy destacado. Pueden ver todos los documentos de la Federal de Seguridad en la red, allí en el 68, es buscado por todos. Y en efecto, pusieron allí unos guardias enfrente de la casa pues, para vigilarlo. Y uno de ellos, yo creo que ya exasperado, está ahí parado, diciendo, ya vamos a terminar con eso. Se van a cuidar de hijos, vamos a no. Yo dije atrévete, pero debo decir que ese atrévete lo aprendí del gordo. Y el gordo era uno de esos niños profesionales, es buenísima. Éramos niños profesionales, ¿no? Hoy ni se ve a los niños, pues están pegados a las computadoras, ¿no? Y se le acerca un niño de esos y lo que salen son chispas electrónicas y aléjate, ¿no? Eran niños como las películas del realismo italiano, ¿no? Salen. Yo ese atrévete lo aprendí del gordo, que era con el que jugábamos en las tardes, y hoy sería definido como un buleador profesional, porque nos tenía todos absoluta. Gordo, por favor, ya cálmate. Pero tuvo un momento muy lúcido este gordo, que era cuando buleaba especialmente al hijo de un general. Yo crecí en la Colonia del Valle, en donde el ejército le dio a muchos generales terrenos.
Entonces, el edificio donde nosotros vivíamos tenía un general almirante ahí enfrente, ¿no? Un general aquí de infantería al lado, etcétera, todos ya muy gorditos, como en Suecia. Y buleaba sobre todo a Miguel, que era su hijo, hasta que salió el general a intimidar al gordo, diciendo, sigue así, vas a ver lo que pasa. Y muy valiente, el gordo se paró muy firme y le dijo, atrévete. Así es que el buleador puede tener también cierta misión pedagógica para los niños. Son las cosas que uno no esperaría. Es decir, claro, se puede volver. Yo, la verdad, cuando me veo diciendo algo, atrévete, bueno, hasta no sé dónde meterme, ¿no? Yo me atreví a hacer así, por favor, ¿no? Pero ahí está. Pues fue un increíble placer compartir este libro, este magnífico grupo de amigos, intelectuales, escritores. Y son las cosas que uno realmente agradece y también sobre todas estas alturas poder encontrarse. Y sí, de acuerdo a las costumbres de esta nuestra casa, la librería Bonilla, abrimos con muchísimo gusto a preguntas o a intervenciones que quisieran ustedes hacer. Así que, por favor, con toda confianza, ya recreamos el ambiente de una tertulia, me parece, y espero que haya la confianza como para decir lo que se les pegue la gana. Muchísimo. Yo sí tengo una pregunta. ¿Quiénes eran los otros dos? A los otros dos. Porque uno era su papá y dijo que eran tres. Tres. De los intelectuales de izquierda. Bueno, eran un poco más de tres, eran como cuatro. Eso en los 70 fue así. Era Wenceslao. Y uno que fue igual de difícil con la policía, entonces que era el maestro de la, ambos los, a esos se señalaron al hospital, el papá los trataron secuestrado varias veces, la señal fue espantosa. Tiempo después, cuando fue, eso me contaron, cuando fue la reforma política, 77-78, que es el PC de las fuerzas de izquierda obligan al régimen a reconocerlas políticamente. Alguien, creo que fue a Martínez Verdugo, todo esto, se le acercó un policía que Martínez Verdugo había padecido en todos los años 60. Y entonces, sí dijo, tú aquí, tú por aquí. Dijo, sí, pero ahora me toca cuidar. Ahora me toca cuidar. Sí, realmente, de las cosas que merece ser revisada muy críticamente es sobre el radicalismo de los años 60, que es el radicalismo de los estudiantes, no del mundo docente ni de la administración universitaria. Era uno muy, muy conservador, el de la UNAM, y sí se podía contar con la mano. Y lo que le dijo este policía es que lo que no querían ni siquiera vislumbrar es que profesores de la UNAM de tiempo se acercaran o participaran directamente como miembros activos y desapegados de las organizaciones. Eso le dijo, claro. Le preguntó, ¿por qué especialmente a los académicos? No a los académicos, a la gente que está. Bueno, después lo pasó en Puebla, como es, mataron, sobre todo en las universidades. No solo porque los estudiantes fueron un concepto tan esencial para organizar la disidencia contra el régimen de Estado autoritario
sino sí en el mundo del- dedicado a acabar con la subversión, esa franja específica de docentes ya no querían permitir, pues, fueron tan inclementes, tan violentos en Siena. Así es. Algo espantoso, mataron a Lucio Cabañas es un maestro, y él todo era vivible la vida siendo casi director de esa programa y siendo militante, que esa psicología lo llevó después a la guerrilla y todo. Oye, Pero en los 70 sí hubo una explosión. Debo sí reconocer, cuando yo creo en un mundo conservador, la gesta. Es una verdad que no hay que usar demasiado bueno, porque las gestas, los héroes, ¿no? La gesta del rector de la UNAM, vamos, siendo un miembro destacado del sistema. Eso era el rector en esa época. Él venía en la secretaría, etcétera, de haber salido a la calle. Así es. Y no se ha valorado eso, que eso causó una crisis política. No ese gesto que hizo que además que toda la administración universitaria lo acompañara, y ahí es donde la UNAM se abre a la izquierda. Y es el rector el que les muestra a los alumnos que están en huelga y al Consejo Nacional de Huelga la posibilidad del diálogo. Yo siempre me he preguntado, 68 años, insiste siempre en el diálogo. Le proponía de eso, ¿dónde quieren diálogo? Había pues donde quieras, en Zócalo, en Televisa, en Zoológico, donde quieras, pero vamos a hablar. O sea que le pareció inaceptable a ese donde yo creo que el mundo de los estudiantes rebeldes aprende que el diálogo es posible, es contraposible, porque con él sí dialoga. Entonces, propuesto la... Sí, pero se llevaron a Fernando Solana, el secretario de... No, sí, lo que pasó después con todos es otra historia. Pero el acontecimiento y el rector renunció después de noviembre, es una figura. Muy bien. oye, Pues, tu padre es Enrique Semo. Mi padre es Enrique Semo. Sí. Ah, qué maravilla. Fue mi maestro. Y lo recuerdo con una admiración enorme. Qué bien. muy bien. Pues para cerrar ya esta sesión, les quisiera revelar dos secretos, aprovechando que estamos en nuestra editorial. Y es que para encontrar a la gente que pudiera entrar a este proyecto, ¿no? Que se preguntaba Maya, bueno, ¿y yo por qué? ¿No? Creo que eran dos intuiciones. En medios crecientemente formalizados, como son los académicos, nos preguntábamos quién sería capaz de hacer lo que habitualmente no hace, que incluso está mal visto, ¿no? Como por ejemplo hablar de sí mismo, ¿no? Contar su propia historia, ¿no? Y esa era una, ¿no? ¿A quién se le puede antojar hacer esto? Y sí, preguntamos a varios amigos y no decían, por ahí yo no voy, por ahí no camino. Entonces, pero hubo otras respuestas afortunadas. Y la otra tenía que ver con quién podría intentar una escritura mucho más, digamos, normal, ¿no? Una escritura cuyo centro fuese comunicar experiencias, ¿no? No meterse tanto al ejercicio reflexivo, que efectivamente el texto tiene su parte reflexiva, pero colocar el centro en una especie de descripción de experiencias vitales profundas, ¿no? De lo que uno pudiera construir. Y
Creo que esos eran los dos requisitos y que en estas sesiones que tuvimos en este taller, muy afortunado, las estuvimos ensayando, estuvimos hablando de ello y sí descubrimos desde esta posibilidad que tiene Claudia y que tiene Maya de abrirse de manera muy clara, explícita a esta descripción de sus vivencias intensas, a un modo mucho más tangencial, pero muy profundo, como el de Ilan, porque Ilan parece que no habla de sí, pero está hablando de sí, nomás que lo hace a través de otro. Hay una escena que a mí me maravilló, porque yo dije, este niño, ¿qué tipo de niño era este? Que repara en ver cómo es que su abuelo hace sus recorridos por la Condesa, ¿no? Y va encontrando el sentido, el gusto, la lógica de esos recorridos del abuelo y se va explicando quién es su abuelo. O que es capaz de advertir en su abuela Roman, personaje simpaticísimo, digno de una novela, ¿no? Ella, porque nos lo resume Ilan en una frase. Ella transitó del Yiddish, ¿sí?, al náhuatl sin pasar por el español, porque hablaba con sus clientes de su tienda, ¿no?, de la Merced, que venían de los pueblos periféricos de la Ciudad de México y que hablaban en náhuatl, y que por lo tanto la señora se entendía perfectamente con ellos y podían tener comunicación y sobre todo confianza de tratos, de comercio entre ellos. Entonces uno también dice, bueno, ¿y qué niño se fija en eso? Y ahí está el niño Ilan viendo, analizando, explicando. Por eso yo digo que su texto impersonal solo lo pudo haber escrito Ilan. Ningún otro niño lo pudo haber hecho y ahí está de cuerpo entero. No saben cuánto les agradezco la calidez de esta reunión. Agradezco muchísimo a la librería Bonilla, a la editorial Bonilla y Artigas, a cada uno de ustedes que se tomaron la molestia de venir, de acompañarnos y de permitir recrear este atractivo fundamental del trabajo colectivo que realizamos, que es volver a contarnos historias, que es volver a tener tertulia, que es volver a tener mucha libertad para hablar, libertad para decir lo que se nos lleva ocurriendo, de escribirlo, de someterlo a la crítica. Ha sido una vivencia muy bonita y le agradecemos muchísimo a Bonilla y a la librería Bonilla que nos haya recibido en esta casa. Muchísimas gracias. Segunda parte. Perdón. Anuncia la segunda parte. Perdón. Y claro, estamos trabajando también y ya tenemos la ocupación de Maya sobre lo que va a ser la segunda parte de este libro y que habla de este tránsito por la adultez y que efectivamente ahí es entre siglos, porque lo que hoy les entregamos es fundamentalmente el siglo XX. Es ese siglo XX no suficientemente contado, de los años 50 y los años 60, en su vida cotidiana. Y lo que viene es este tránsito, en sus muy diversos planos, que tiene que ver con los años 80 y 90 y el inicio de una transformación que va a ser brutal, que va a abarcar muchísimos registros de la vida y de la existencia de todos. Entonces, bueno, eso es lo que intentaremos hacer en un segundo volumen, al cual están ustedes invitados también para acompañar. Muchísimas gracias.